Buenas tardes queridos amigos, mi nombre es Eduardo Quetzales, soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala y me especializo en el área de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. En esta ocasión me complace enseñarles a ustedes por medio de este video una de las herramientas más poderosas y más útiles en cuanto a data mining. Específicamente estoy hablando del add-in que se ofrece para Microsoft Excel. De esta herramienta les voy a mostrar a ustedes dos opciones que me parecen muy interesantes para explicarlas en un ámbito muy específico y que de cierta manera sería muy útil. Estas dos opciones son escenario análisis. Específicamente dentro de esta opción existe la opción de what if o qué pasaría si, y la otra opción es analyze key influences, analizar influenciadores claves. Inicialmente contamos con una tabla proveniente del RIC, que acá en Guatemala se refiere al Registro de Información Catastral. Cabe recalcar que los datos son ficticios, por lo que esto a su vez puede afectar que el análisis dentro realizado con el add-in no sea tan certero, ya que algunos datos no llevan la secuencia lógica. Pero de igual manera vamos a poder observar que estas herramientas tienen cierta precisión, aunque estos datos no estén realmente provenientes de datos históricos, sino de datos ficticios. Inicialmente contamos con esta tabla. Esta tabla lo que contiene son análisis catastral y análisis registral, predio y finca. Estos más que todo son IDs propias para la base de datos. Son llaves primarias. Lo que interesa más que todos es estos datos. El municipio, a qué municipio pertenece cierta finca o cierto predio, a qué departamento pertenece cierto predio o cierta finca, cuál es su dueño, cuál es el dueño del predio o cuál es el dueño de la finca. En este caso, en esta fila en específico podemos notar que sus valores ID son ceros. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando básicamente en una finca que tiene un análisis registral que pertenece al municipio de Puerto Barrios y al departamento de Izabal, y como dueño tiene a Maynor González. Esta fila en común es un predio. ¿Por qué? Por eso sus valores son ceros acá. Entonces tiene un análisis catastral, es un ID predio, pertenece al municipio de Morales, departamento de Izabal, y su dueño es Juan Pérez. En dado caso exista una relación entre estas dos filas, las representaremos de la siguiente manera. El análisis catastral es este y tiene lleno también el análisis registral. Tiene un predio y una finca, quiere decir que ya están relacionadas. Ambas pertenecen a la municipio de La Libertad, al departamento de Petén, y cuentan con dos dueños, depende de la relación que estemos haciendo. Por lo tanto ya advertí que son ficticios, por eso puede llegar a tener ilógica ciertos datos. Pero por ejemplo en esta fila, el dueño de la finca, tanto el dueño de la finca como el dueño del predio, sí son el mismo. Tiene cierta fecha de registro, fecha de supervisión y fecha de autorización. Si ya se ha registrado la finca, si ya se ha registrado un predio, o si ya se ha registrado o supervisado esta finca, o si ya se ha supervisado este predio, o si ya se ha autorizado, o si no se ha autorizado este predio o finca, dependiendo de la autorización. Tiene un área y tiene el área predio, tiene el área finca. Si estamos hablando específicamente de una finca, solo va a tener área finca. Si estamos específicamente hablando de un predio, solo va a tener área predio.
y un tipo de terreno. Entonces, vamos a iniciar explicando teóricamente cada una de las herramientas que vamos a ver, y luego una demostración utilizando esta tabla. Vamos a iniciar estudiando la primera herramienta que forma parte de esta suite de minería de datos. Esta herramienta se llama Analysis Key Influences, que a nuestro lenguaje sería analizador de influenciadores clave. Esta herramienta permite seleccionar una columna dentro de una tabla que contiene un resultado deseado para luego analizar los patrones en los datos restantes, determinando así qué factores tuvieron mayor influencia en dicho resultado. En este caso, en nuestra tabla lo primero que debemos identificar es qué columna debemos analizar o queremos analizar. En este caso me voy a enfocar en el tipo de terreno. El análisis que vamos a realizar es identificar qué columnas de las restantes a tipo de terreno influirán en que el valor sea urbano o rural. Veamos a grandes rasgos qué columnas pueden influir en este valor. Análisis catastral, análisis registral, predio y finca no influirán en ningún sentido. ¿Por qué? Porque estos representan IDs, llaves primarias únicas y exclusivamente para uso de base de datos. Entonces no representa ninguna influencia en el valor. Un municipio, depende de en dónde esté ubicado el terreno, en qué municipio o en qué departamento, el valor puede cambiar, ya sea urbano o rural. En cuanto al dueño, es posible de que un mismo dueño esté interesado en comprar solo en áreas rurales, o un mismo dueño esté interesado en comprar solo en áreas urbanas. Por lo tanto, puede ser un influenciador. Entonces, este sí nos va a servir. La fecha de supervisión y la fecha de autorización está también puede influir un poco. ¿Por qué? Porque un terreno en esta fecha puede ser rural, pero conforme va pasando el tiempo, debido a su crecimiento en población, puede ser de que llegue a ser urbana. Y estos indicadores también los vamos a utilizar: el área de finca y área de predio. Entonces, vamos a utilizar la herramienta analizar influenciadores clave para ver cuáles son estas columnas que influyen en este valor. Lo que queremos analizar es la columna tipo de terreno, como bien les he dicho. Y acá, en esta sección, vamos a elegir las columnas que van a entrar en el análisis. Como dijimos, análisis catastral, análisis registral, predio, finca, no nos van a influenciar en nada en nuestro análisis, por lo tanto no los vamos a utilizar. Las demás, tipo de terreno, tampoco, ya que sería un poco no práctico pues analizar una columna sobre su mismo valor. Entonces vamos a darle a aceptar, y el wizard es sencillo, solamente elegir, recapitulando, solamente es elegir la columna a analizar y las columnas que no entrarán en el análisis. Ejecutamos, esperamos un momento y casi instantáneamente nos empieza a mostrar los influenciadores claves para que
cierta columna tenga determinado valor. También acá este wizard nos permite hacer una comparación entre básicamente los dos valores. Si tuviéramos más valores, pues nos permitiría hacer diferentes comparaciones, pero en este caso nos indica que podemos hacer comparación entre urbano y rural. Vamos a agregar este informe y vamos a analizar qué resultados obtuvimos. Si nos damos cuenta, nos indica de que un influenciador clave fue la columna de departamento, específicamente donde el valor es Izabal. Es decir, cuando es Izabal, se podría decir que es 100% seguro de que el valor sea urbano. Si es también, si nos vamos a la columna municipio y estamos dentro del Puerto Barrios o Morales, en un porcentaje es seguro de que el valor sea urbano. También vemos que el área lo tomó como un indicador clave y que cuando área es mayor a 500 es posible de que el valor sea urbano. Todavía cuando es 300 también es posible que el valor sea urbano. Si nos damos cuenta, también estos dueños de predios, Carlos Santiago, Darío Gómez, Maino González y Carlos Castillo, regularmente tienen son dueños de predios urbanos. Por lo tanto, es casi seguro que de estos señores el valor sea de tipo terreno, sea urbano. Y así sucesivamente con los demás valores, con las demás columnas. Para el rural, también vemos que en el departamento de Petén regularmente las áreas son rurales. En el municipio de La Libertad y Flores, por ser parte del departamento de Petén, lógicamente también pueden llegar a ser rurales. Y aquí nos muestran básicamente qué influencia tenemos. Ahora en este apartado hace una comparación entre urbano y rural. Y nos indica que del departamento de Petén, regularmente el valor de tipo de terreno va a ser rural. Mientras que del departamento de Izabal, regularmente el valor de tipo de terreno va a ser urbano. Básicamente es una comparación de estas tablas entre urbano y rural. Vemos que hemos acertado en nuestro análisis sin uso de esta herramienta que el departamento y municipio puede ser un influenciador, claro. Entonces esta herramienta nos permite específicamente determinar qué valores determinan este valor. Vamos a estudiar el segundo elemento o la segunda herramienta de esta suite de minería de datos, y esta es la de escenario análisis. Como bien lo dice su nombre, este complemento permite el análisis del escenario que estamos estudiando. Dentro de este complemento se encuentra la opción What If, lo que ayuda a responder a la pregunta ¿qué pasaría si se hiciera un cambio? Muchas veces despreciamos factores que nosotros pensamos que no llegarán a afectar a una decisión o a un escenario en específico, pero en la realidad el cambio de algunos de esos factores que despreciamos se puede llegar a ver reflejado en una manera drástica en los resultados. Veamos cómo funciona esto. Ya hemos estudiado qué columnas influyen en qué tipo de terreno sea de determinado valor. Vimos que las columnas más influyentes fueron municipio y departamento. Pero ahora vamos a realizar un análisis similar, solo que va a variar la pregunta. La pregunta va a ser ¿qué pasa si?
cambiamos estos valores. Es básicamente departamento. ¿Qué pasa si cambiamos el departamento por algún otro valor? ¿Cómo va a cambiar tipo de terreno? ¿Qué va a suceder con tipo de terreno si cambiamos tal columna? Para este tipo de análisis vamos a nuevamente irnos a la pestaña analizar. Ya analizamos analizar influenciadores de clave. Ahora vamos a analizar la herramienta análisis de escenario, y dentro de esta encontramos y si, o qué pasa si. Dentro de este wizard con lo que contamos es un wizard que nos permite elegir la columna que deseamos cambiar por un valor determinado y su destino. El destino que sucede con, es decir, el destino va a ser la columna que vamos a analizar. En este caso va a ser tipo de terreno. ¿Qué sucede con tipo de terreno si se cambia el departamento? Buscamos departamento, aquí está, y aquí nos dice si cambiamos el departamento a Izabal, o sea, de Petén a Izabal, ¿qué sucede con tipo de terreno? Aquí, igual de que el wizard de analizar influenciadores de clave, debemos elegir qué columnas no van a entrar dentro de nuestro análisis. En este caso van a ser las llaves primarias, y vamos a especificar en qué fila se desea realizar el análisis. Para efectos de ejemplo, vamos a analizar toda la tabla. Recapitulando, decimos qué sucede con tipo de terreno si cambiamos el departamento por Izabal. Entonces ejecutamos y casi instantáneamente vamos a obtener nuestro análisis de tipo de terreno. Ya finalizando el wizard, podemos visualizar que nos ha generado una columna nueva con valores nuevos, valores totalmente diferentes a los que permanecían en esta columna. Si nos damos cuenta, este permaneció rural, pero este cambió a urbano. Su influencia para que esta columna quedara rural fue básicamente, se podría decir, un 40%. Si nos damos cuenta, un 57%. Pero la influencia de que este se cambiara a urbano fue de un 98%. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, regularmente los predios o fincas que son de Izabal regularmente son tomados como urbanos. Sin embargo, los de Petén regularmente son tomados como rurales, según vimos la influencia, el análisis de influencia clave que hicimos anteriormente. Pero como este valor cambió a Izabal, pero sin embargo el municipio sigue siendo el mismo, entonces es considerado todavía rural porque influye un poco el municipio. Sin embargo, en Flores, al haber cambiado a Izabal el departamento, Flores ya no tuvo una influencia sobre este valor, sino fue mayor la influencia que tiene el departamento. Por lo tanto, cambió a urbano con una confianza del 98%, y así sucesivamente cada uno de los departamentos. Una de las tantas aplicaciones que podemos ver de esta herramienta dentro de esta tabla, que es de registro de información catastral,
es qué pasa si aumentamos el tamaño de cada finca. ¿Será que se mantiene rural o cambia a urbano? O viceversa, se mantiene en urbano o cambia a rural. Esto va a depender mucho de la ubicación, porque un terreno con una área bastante grande puede abarcar muchas áreas rurales o muchas partes rurales. Entonces puede ser considerado en su totalidad rural, o puede a su vez contar con varias áreas urbanas y puede ser considerado en su totalidad urbano. Esto es un ejemplo de otra aplicación que se puede realizar acá.